¿Será cierto que la luz pulsada sirve para manchas, rosácea, telangiectasias, acné, rejuvenecimiento facial, depilación? ¿Tantos beneficios tiene? Quédate a ver el video que yo te voy a contar para qué sirve realmente la luz pulsada intensa. Hola a todos, bienvenidos a Estética Solarte. Soy la doctora Jailen Solarte, médica especialista en medicina estética. Hoy vamos a estar hablando de luz pulsada intensa o IPL por sus siglas en inglés. La luz pulsada intensa es una tecnología que trabaja a partir de la emisión de luz. Esta luz tiene una característica especial y es que es policromática y no coherente. ¿Qué significa esto? Policromática significa que dispara en diferentes colores y no coherente hace referencia a que no va a un punto directo, sino que tiene emisión de luz amplia, como si fuera un abanico. Estas dos características son precisamente lo que hace más genial a este equipo, ya que nos permite tratar diferentes objetivos a diferentes profundidades y es esa versatilidad la que nos permite tratar diferentes patologías, condiciones o enfermedades con un mismo equipo. La luz emitida por la máquina es absorbida por nuestras células, quienes la convierten en energía calórica, y es este calor el responsable de generar la destrucción del objetivo, que puede ser, por ejemplo, melanina, el pigmento responsable de las manchas, o hemoglobina, que es el pigmento presente en rosácea o telangiectasias. Cuando estamos operando la luz pulsada, tenemos la posibilidad de poner dentro del lente unos filtros. Estos filtros permiten controlar la profundidad a la que va a llegar la luz y el color que va a emitir esa luz. Y es precisamente el color el que va a determinar cuál va a ser el objetivo de esa luz, ya sea, como dije antes, melanina, hemoglobina u otros objetivos. Lo que te conté al inicio del video es cierto, sirve para todas esas cosas. La luz pulsada es una tecnología que utilizamos en medicina estética para tratar múltiples condiciones como manchas producidas por el sol, melasma, pigmentación postinflamatoria, también para mejorar telangiectasias, arañitas, rosáceas, cuperosis. La utilizamos también en hemangiomas, acné, nevus rubí, ayuda a combatir el envejecimiento porque estimula la formación de colágeno, generando una piel más tersa, firme, luminosa, elástica. Además, por este estímulo que tiene a nivel del colágeno, mejora la apariencia de los poros, unifica el tono de piel y sirve también para realizar depilación definitiva. Algunos pacientes se sorprenden cuando les digo que vamos a iniciar tratamiento del acné con luz pulsada. Así que te voy a contar un poco cómo funciona la luz pulsada en el tratamiento del acné. Una de las cosas que hace es frenar la actividad de la glándula sebácea. Es esa glándula que se encarga de producir el sebo que se traduce en la gran oleosidad de nuestra piel y en los granitos. Otro es que podemos programar que esta luz ataque a la bacteria productora del acné. Entonces, no solo disminuimos la producción de sebo, sino que además atacamos y matamos a la bacteria que produce el acné. Además, también tiene efecto antiinflamatorio. Por lo tanto, otro factor que influye en el acné, que es justamente vernos como esa piel tan inflamada, con la luz pulsada podemos contrarrestarla y reducir esa inflamación. Y por su efecto formador de colágeno, ayuda a que esa piel que está cicatrizando algún granito que hubo pueda formar colágeno de manera adecuada, generando posteriormente menor incidencia de cicatrices de acné. En cuanto a manchas, actúa atacando la melanina. La melanina es ese pigmento que nos hace ver manchados y que se suele activar con ciertas situaciones como hormonales o la exposición solar. La melanina está ubicada en la parte basal de nuestra piel y ante ciertos agentes que la estimulan termina produciéndonos manchas. La luz pulsada podemos programarla para que emita un color de luz específico que lea la melanina y la ataque directamente, reduciendo de esta manera las manchas. En rejuvenecimiento facial actúa activando los fibroblastos. Los fibroblastos son unas células que tenemos en la piel que yo las llamo las reinas de la piel, ya que son las encargadas de producir colágeno, elastina, ácido hialurónico, proteoglicanos, en fin, son las encargadas de producir todo ese pool de sustancias que ayudan a que tengamos una piel sana y joven. Nuestros fibroblastos a partir de los 25 años se vuelven perezosos
y empiezan a producir mucho menos cantidad de estas sustancias. La luz pulsada, al generar esta energía calórica que afecta al fibroblasto, lo activa. Entonces el fibroblasto, al recibir este calor, empieza a acelerar su producción de todas estas sustancias y bendito sea que empiece a producir nuevo colágeno que tanto necesitamos. Otra de las ventajas de la luz pulsada es que no sirve solamente para tratamientos faciales. La podemos usar a nivel corporal para manos, escote, espalda, pecho. En general, en todo el cuerpo podemos usar luz pulsada. En cualquier tipo de piel, en hombres, en mujeres y en cualquier edad. Cuando vas a realizarte tu sesión de luz pulsada, lo primero que hace el médico es limpiar tu piel para asegurarse de dejarla libre de polución, maquillaje o crema. Posterior a esto, te van a cubrir los ojos con unos lentecitos de protección y luego se aplica una capa de gel en todo el rostro o en cualquier zona corporal donde se vaya a realizar para luego proceder a los disparos. Las sesiones de luz pulsada, dependiendo el área que se quiera tratar, pueden tardar entre 20 y 30 minutos. Cuando se trata de tratamientos faciales, usualmente aplicamos después de la sesión alguna crema descongestiva para bajar un poco el enrojecimiento que podamos generar con la máquina. Por suerte, es un procedimiento no doloroso, por lo tanto no se requiere el uso de anestesia. Sí puede ser a veces un poco molesto porque a pesar de los lentes de protección, algunos destellos de luz se ven y estos destellos a veces generan en el paciente una sensación de intranquilidad. No hay que tener temor de esto porque estos destellos que logramos ver no van a afectar nuestra visión, no te vas a quedar ciego, no te va a pasar nada. Imagínate que los lentes que usamos los médicos no tienen esa protección absoluta que tiene la que ponemos al paciente. Nosotros vemos la luz mientras estamos disparando y no nos hemos quedado ciegos, así que mucho menos le va a pasar al paciente. Terminando la sesión, el paciente se puede ir a continuar con sus actividades cotidianas ya que no requiere ningún tipo de cuidado posterior. Sí hacemos énfasis en la importancia del uso del protector solar cada 3 horas. Aunque no debería ser tan insistente en esta aclaración porque se supone que todos sabemos que el protector solar hay que aplicarlo cada 3 horas independiente de que esté nublado, lluvioso o que sea el verano más intenso del mundo. Para tener óptimos resultados con luz pulsada se recomienda un mínimo de 3 sesiones, pero esto puede variar en función de la patología que querramos tratar o del objetivo que estamos buscando. Hay algunas situaciones en las que se requieren incluso llegar a 7 u 8 sesiones. Estas sesiones se realizan en general cada 30 días, pero hay ciertas condiciones donde también podemos acortar esos tiempos y citar al paciente cada 15 o 21 días para la sesión. Una vez realizada la sesión, como te decía antes, es fundamental el uso del protector solar cada 3 horas, pero en general lo que se recomienda es hacer toda una rutina de cuidado facial completa, te hagas o no te hagas luz pulsada. Otra recomendación importante es que si se llegan a formar algunas cascaritas, no las desprendas. Estas cascaritas, mientras más tiempo están en la piel, mejor va a ser la recuperación posterior. También recomendamos evitar la exposición solar directa 10 días antes o 15 días después de cada sesión. Y cuando digo directa, me refiero a, no sé, irte a una playa o una terraza y estar ahí tirados recibiendo el sol justamente de manera directa. Y no es tanto así para las actividades cotidianas. No están contraindicadas las actividades cotidianas como movilizarte hacia tu trabajo o a tus actividades académicas. Los rayos solares que estamos recibiendo en la vida diaria cotidiana no van a interferir con tu tratamiento de luz pulsada. Una vez terminada la sesión, es posible que llegues a sentir un poco de picor o enrojecimiento o sensación de irritación o ardor en la zona. Cualquiera de estos va a ser transitorio y suelen desaparecer entre 1 hora y como mucho 24 horas después de realizada la sesión. No obstante, todo esto se puede mejorar poniendo mascaritas descongestivas, mascaritas frías. En el caso de pacientes con manchas, pueden llegar a notar que esas manchas se tornan un poco más oscuras unos días después de la sesión. Este aumento en la tonalidad suele tardar más o menos 10 días. Luego de estos 10 días, el tono disminuye, quedando incluso un tono más bajo que el tono que tenía la mancha antes de la sesión. Una ventaja de la luz pulsada es que no se trata de un medicamento inyectable. Por lo tanto, este riesgo que tenemos con los inyectables de tener hematomas desaparece en el tratamiento con luz pulsada. La luz pulsada intensa está contraindicada en ciertas condiciones como embarazo y lactancia, lesiones sospechosas de malignidad,
piel que esté lastimada o con herida, lesiones herpéticas que estén activas, epilepsia, pacientes que han estado en tratamiento con isotretinoína hasta 3 meses antes de las sesiones, y se recomienda que informes a tu médico cualquier medicamento que hayas estado tomando en los últimos días previos a tu sesión de luz pulsada, e incluso que informes si has estado realizando aplicación de retinoides tópicos en la zona que vas a tratar. No es frecuente la aparición de complicaciones con la luz pulsada. La complicación que puede ocurrir en algunas ocasiones es quemadura. La luz pulsada es una máquina excelente, es una tecnología excelente, pero si no la usamos de manera adecuada, podemos generar una lesión como una quemadura. Quemaduras que pueden llegar a ser muy graves. Por ello es importante que si te estás realizando la sesión y llegas a sentir que el dolor es intenso, le informes a tu médico para que él pueda rever la potencia que está utilizando y determinar si tal vez es una potencia muy fuerte para tu caso. Pueden llegar a formarse cascaritas o costras. Es muy importante no retirar estas cascaritas, déjalas que se caigan solitas. De esa manera vamos a tener un mejor resultado y no nos exponemos a la formación de nuevas manchas. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Si te quedó alguna duda o existe algún otro tema del que quieras que hable, podés dejármelo en los comentarios. Si este video te gustó, también podés dejar un me gusta acá debajo. Espero de verdad que te haya gustado, a mí me encantó hacerlo. Recuerda que estamos en Instagram como @estetica.solarte, en Facebook como Estética Solarte y en nuestra página web www.esteticasolarte.com.ar, donde vas a encontrar mucha más información sobre otros tratamientos e incluso un botón de enlace directo a nuestro WhatsApp. Espero verte en un próximo video. Hoy me despido. Chao, chao.